República Argentina. Mira, desde 1810 para adelante, desde Belgrano para adelante, desde San Martín para adelante, te estoy diciendo, No, lo dice Alberdi, la bandera tricolor. Está bien. Todos querían que Europa viniera acá, o con un rey, o con... porque era lo único que había. No, pero lo dice, pero si todos vamos a poner, Horacio, estoy de acuerdo, ¿no? Pero si todos vamos a decir, bueno, pero era un símbolo, bueno, pero hay que verlo, bueno, porque era un caudillo, bueno, porque estamos justificando a los unitarios en todo, como que son las carmelitas descalzas, y estamos diciendo que Rosas es la peste terrible. Y aclaré lo primero que dije, que era un tirano, y no tengo ninguna duda que es un tirano, pero a su vez lo digo que fue un periodo donde había circunstancias extraordinarias, era muy difícil la situación del país de la anarquía del 20 en adelante, donde él tuvo un primer gobierno, vamos a decir así, donde no hubo tanta tiranía, tanta represión, y un segundo gobierno donde las cosas se le fueron de las manos porque tuvo que soportar siete guerras, lo atacaban por todos lados, pero no creo que haya sido, porque vos lo ves, la mayoría habla que es el único tirano. Es más, yo hace poco tiempo, ustedes saben que en Buenos Aires, en Capital Federal, no había hasta creo que el gobierno de Menem fue, o antes, no había ninguna calle que se llamaba Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Ahora es la Avenida Monroe. La Avenida Monroe, debe ser le cambia, le ponen Monroe, después le Menem también puso el billete de 20 pesos. Sí, exacto. Lo mismo. ¿Hay alguna calle que se llame Brigadier Estanislao López en Capital? ¿Francisco Ramírez? Puede ser. lo sabemos. No hay. Lo busqué y no hay. No existe. En el partido de La Matanza, la ruta 3 se llama Brigadier General. No, ya en La Matanza no. Sí. Pero ahora. En La Matanza no, en Capital sí. Pero ahora. Claro, él dice ahora. Ahora la cosa cambió. ¿Querías decir algo? Sí. No, yo considero eso que dice lo de Alberdi, que No hay no ninguna voy a calle que llame discutir Busto tampoco. que hable de la bandera tricolor, porque él en un momento, ya estando en Uruguay, dice, cuando toman Martín García, él dice, le entra el cimbronazo, ¿cómo va a apoyar a los franceses cuando están tomando mi tierra? Pero ahí, en un momento, toma la decisión de sí, contra Rosas todos. Entonces, por eso decide apoyar a los franceses. Ese es Alberdi. En cuanto a decir el apoyo de potencias, perdóname, el apoyo de potencias extranjeras siempre lo hizo. Rosas lo hizo con Inglaterra. Rosas lo hizo con Inglaterra. Y con Francia también. Francia le pidió auxilio para como luchar. vos decís en otras cosas, eran como Pero las se les generalidades, enfrentó, pero el único que se enfrentó. eran como las generalidades en ese momento, porque las potencias eran europeas. Sí. Y volviendo, como empezaba a decir volviendo un poquito más atrás, Belgrano y San Martín también buscaban al europeo que viniera y tomara una posición de gobierno en el país. Eran otras épocas. Sí, era la única solución. La única solución, porque no tenían lo mismo cuando querían una monarquía. No conocían otro gobierno, no había gobiernos democráticos. Yo particularmente, y creo que no voy a hablar más porque me estoy sulfurando. No le está dando la palabra a tus compañeros mazorqueros. Lo único que voy a decir yo, lo que defiendo fundamentalmente, me parece totalmente arbitrario tildarlo a él solo de tirano, ¿no? Y voy a terminar lo último que voy a decir, porque ya es algo que me armé acá y que para mí es muy importante, que para mí Rosas dejó un país con un sentido de nación y de soberanía que hasta recibió el bautismo de República Argentina, porque hasta ahí no se llamaba República Argentina. Eso lo dice Pepe Rosa, lo dice Pancho O'Donnell, lo dice Piña y lo dice Hamilton también. Lo investigué por los tres. No, la República Argentina ya estaba de... Mira, Sarmiento ya habla, que yo te lo manifesté a vos en su momento, Sí. porque yo soy de las que quiero saber desde cuándo es República Argentina, desde cuándo. Y Sarmiento ya hablaba
de República Argentina, ¿no? Y bueno, Pero Rosas oficialmente. No, no, pero. Oficialmente tampoco. No, no. Oficialmente cuando aparece la Igual, Constitución. oficialmente, claro. Es cuando la Constitución del Ni 53. siquiera porque ahí era en la Confederación Argentina. Oficialmente es República Argentina con la unificación de la De todo. Confederación y el Estado de Buenos Aires en 1862. Y Mitre es el primer presidente de la República Argentina Está unificada. bien. Se habla de No, Argentina, bien. por primera vez se habla de Argentina. Confederación No, Argentina. Bueno. pero de 1820 se habla. Pero Confederación de las otras Sí, provincias pero- también sí, se habla. sí. Se habla Confederación de las otras provincias. Pero Acá el nombre no se Argentina toma. es por la Confederación y todavía no es como la entendemos hoy, porque al principio incluía en el 20 a Uruguay, al Alto Sí, Perú, sí. después bueno, se independizó el Alto Perú como Bolivia y después a Uruguay. Bueno, fue cambiando, ¿no? El mapa. Bien, Termino sí. dos cosas más. No, y pero luego igual después termino. van a salir otros temas. Sí. No, no, las últimas 5 cosas y no digo más nada. Las últimas Dejó un territorio sin exacciones, ¿Sin qué? sin exacciones. Pará, ¿Sí perdón. qué? Antes Sin que siga. exacciones. No, perdón. Sí. Antes que siga, que cortaste con la parte del nacionalismo antes, Sí, ¿cierto? ¿qué? Lo último dijiste que dejó el nacionalismo importante. Yo creo que de los 3 puntos importantes del nacionalismo, que fue la guerra del norte, después el bloqueo, que no fue guerra, pero bloqueo como estamos diciendo, y el asunto de Malvinas, en el único que actuó y quiso actuar él, es porque le tocaban a la provincia de Buenos Aires y a la aduana, sobre todo que era el punto de entrada de dinero. Bueno, ese es el tema que Esa hay que es hablar. mi opinión con respecto a a los distintas lecturas y demás. Todo pasaba por ahí. Todo pasaba por ahí. Entonces, ¿qué le Por interesa? algo entonces. Buenos Aires. Será por algo que el padre de la patria en el testamento le donó el sable. Por algo debe ser. Entonces el padre de la patria estaba equivocado. No estaba equivocado. Sí, señor. bueno, no, Fue está el por algo accionar. debe. Fue el accionar. Escuchame, El tratar yo para de mí evitar ese no. bloqueo, yo estoy de acuerdo. Yo también aceptaría el sable de San Martín si yo logro hacer el bloqueo. Eso Yo yo creo está bien, La pero fue la cuestión única. acá en el gobierno de él, hablando como puntos importantes, bueno, uno es la suma de todos los poderes, lo que constituye totalmente la dictadura, y la otra es la cuestión económica, porque él manteniendo estas guerras se empobreció toda la región. Y estas guerras no solamente fueron por la soberanía nacional. Yo creo que acá tenemos que hablar de todo lo que ocurrió con todas las otras confederaciones, con todas las otras provincias y el poder que tenía. Entonces, cuando dicen, ¿es federal o es unitario? ¿Cuántas veces se comportaba como un unitario? Y él... Como un centralista. Como un centralista. Y él todo el poder lo ejercía. Es un país muy grande y donde él ejercía todo el centro desde Buenos Aires, y en eso privaba a todos los demás, por ejemplo, de la navegación de los ríos, que fue una de las cuestiones también de la provincia. Claro, porque a ellos les llegaban, no podían tener ningún tipo de comercio, todo podía pasar por la aduana de Buenos Aires, que la manejaba el brigadier. Mary. No, que creo que si bien para mí tiene razón Elena, que tuvo como algunos tintes, yo estoy en el grupo equivocado, pero algunos tintes Sí, esos zapatos muy buenos lo tendrías que sacarme, por favor. de soberanía. Creo que un pueblo sin educación no puede ser soberano. Exactamente. Entonces ahí en eso Totalmente. como que se cae también un poco Sí. en un montón de aspectos que tal vez pueden estar buenos, pero si vos no querés un pueblo educado, difícilmente lo quieras soberano. Claramente es Daniel Bello, Mary. ¿Educado en qué Sí. sentido? Educación formal. Sí. Sí, porque la escuela No te olvides que era una época No, totalmente no, diferente. Obvio, no Los estoy hablando de presupuestos cursos, educativos los bajó sí. totalmente. Bajó Puede los ser. Hay un libro que voy a hacer Sí. para responderles a ellos el tema de la educación. Hay un libro revisionista de Fermín Chávez Sí. que me regaló Miguel Volcan, que habla de la educación en el gobierno de Rosas, donde lo elogia. Bueno. Te lo voy a pasar después. Pero, para que- Pero bueno, elogia. nadie No sé, habla, no lo nadie leo. habla, por Ah. ejemplo, de lo que hizo con Eliminó el presupuesto de la dirección. de lo que hizo con los pueblos originarios, No, no, perdóname, de perdóname, que cerró el perdóname, colegio, pactó con los Juan, con los Juan, con los Juan, con los pampas. Perdón, Juan, vamos a hablar de educación, que creo que es un tema importante. Claro, vamos a hacer, ¿Y qué es la perdón, base? permítanme ordenar el Yo debate. creo que es la base. Yo voy a tirar, a partir de ahora voy a tirar temas, porque si no es como que vamos a un tema a otro. Bueno. Tema, educación. Después quiero que me hablen de la campaña del desierto los Sí. dos también.
Tema educación, ya lo estamos hablando de hecho, Perla Sarmiento. No, yo te digo lo que él hizo y lo que me llama la atención lo que vos decís del libro de Chávez, porque en la época de Rosas no solamente que no fundó escuelas, sino que cerró. Y aparte de eso... Como Vidal. No, bueno, no metas ese tema. Aparte de Fue una eso, bomba. aparte de eso, Bono. sí, Estamos hablando yo te de Rosas. contestaría, a eso dicen que cerró escuelas, Acá está, mirá. armaron sistemas educativos. Si pero vamos a bueno, decir eso, me tema. retiro porque la verdad no. Si vamos a decir que no cerró Pero escuela, es el tema. no me No vamos a retiro hablar porque de vamos a eso. decir ya, bueno, vamos a decir que Este es el libro. Sarmiento fue el Adalid, fue una carmelita descalza y bueno, y lo Sarmiento terminamos dijo ya. las ideas no se Momento. mantienen. Este es la cultura en la época de Rosas. La cultura, pero no educación. Aportes a la descolonización mental de la Argentina. Fermín Chávez, la cultura y habla de educación. Colonización. En la Claro, época. pero no es lo mismo cultura que educación. Son, No. y bueno, pero la educación, Pero habla de la la educación. educación cerró colegios. No solamente eso, que si había interés en algunas familias que podían, tenían que pagarse Pagar los ellos. estudios. Y aparte les bajó el presupuesto a los maestros, les bajó el sueldo a los maestros. Y algunos directamente ni siquiera cobraban y los padres pagaban o hacían como una vaquita, pero eran como ferias o obtenían el dinero así como para como una Muy bien para, que leyeron. se para, nota que para leyeron. poder pagarle la educación, para poder pagarle al maestro que educaran a los alumnos. Pero algunos maestros directamente gratis. Pasaba lo mismo con Belgrano y Eso con es San algo Martín, cierto, no solamente se afectó la educación, sino la salud y los asilos. Pero ¿por Sacó qué? la gente a la calle. Eso, ¿Por pero qué? eso con lo de Francia, eso con el bloqueo francés. ¿Pero por qué pasó eso? Más fuerte, Teo. ¿Por qué pasó lo de la salud, la educación y los asilos? Porque estaban quebrados, no tenía un mango partido al medio. Entonces la única forma que tenía era recortar los gastos, como se hizo, parecido a unas épocas que hemos vivido varias veces. Claro. Muchas veces hemos vivido recorte de gastos. Pero yo no En eso voy a... Yo creo que no era su intención eliminar la Pero vos educación. podés recortar de distintos modos. Sí, Por en su ejemplo, no momento pongas sería no hagas una mazorca y esa plata concentrala, Sí. porque la mazorca no era para la Gastos defensa, militares que perdóname, la defensa no era para, la mazorca no era para la defensa de la soberanía, por ejemplo. Era para la defensa de la soberanía indirectamente. Porque Ya te era aclaré que sostener era su tirano, partido ya te político. aclaré que era un tirano. Y él era su partido Aclaré político. que- aclaré que era Para un eso tirano. ponemos Rosa es un tirano y no No, hablamos. ¿no? Rosa era un Eso tirano y, por ejemplo, nadie habla de el grupo parapolicial que tenía Rivadavia, todos los lanceros que se fueron, que desertaron del ejército de Sucre y que era la Guardia Imperial que cuidaba Rivadavia, que eran sanguinarios. Bueno, Bueno, de pero nadie, pero sí, justamente sí. Rivadavia, De Rivadavia, era la custodia de de Rivadavia. Rivadavia, pero Pero no no podemos- mataban civiles. ¿Eh? mataban civiles. No, mira, justamente de Rivadavia No, lo que se estamos dice hablando que de era el que, claro, Bueno, estamos hablando de Rosa, pero de Rivadavia lo que se dice El tema es que lo llevan en una guerra civil continua. Sí. O sea, el tipo tenía, mal o bien, mal seguramente, que defender su postura Sí. política y su gestión. O sea, si vos me decís la mazorca, claro que estuvo mal la mazorca. No, pero no digo estuvo mal, Parte de la estamos teoría. hablando de la educación. Vos decís, Bueno, pero tuvieron que presupuesto, bajar, sí. pero tuvieron, de presupuesto, perdón, tuvo que bajar presupuesto. No armes una mazorca, Es porque que además la es la única mazorca, manera de controlar la su mazorca no pa- es un ejército. Bueno, pero Entonces- bastante bien disciplinada. Era la para fuerza policial. opositora. Claro, gracias pero a era eso El para ejército policial. para policial. Gracias Pero a vos la no lo necesitas para poder subsistir. Era Él por ahí la persecuta. Las 3 A. 15. Yo creo que en su momento Además, otra cosa. lo tuvo que hacer para que Además- el país siga estando bajo su poder. Claro, pero Ese es el él quiso- Pero hago un paréntesis Tal para cual, decir que tal tenemos, cual es. Perla, un muy buen rating y eso se debe a El debate. la calidez La charla. y la calidad. del debate. Acá Teo La dijo calidad. una palabra que creo que hasta ahora no lo habíamos dicho, pero a pesar de que todos lo tenemos presente, él quería mantener su poder. Primero que como Teo, vente para digamos, él era una Estoy persona... defendiéndolo.
Porque era la No única creo, no manera de creo. seguir con un país Porque- medianamente en paz, sin guerra. ¿Te imaginas Él que- buscaba la paz. No, él necesitaba que no sea no sacrificado Sí. para no bajar su... Vos ya tenés que pasar para allá. me parece. Es que yo intenté mirar como con ojos amigables Pero lo que no leía, pero yo no, creo que- comparto, ¿Pero ¿no? de qué grupo estás vos? Para ustedes. No sé, vos sí, pero si vos me pusiste... Bueno, Igual hay que reconocer, las cosas que hay que reconocerlas hay que reconocerlas, sean del lado, tal cual, del lado que venga. O llamado placer. Sí, O sea, yo yo creo creo- que de nuevo lo que lo mató a Rosas es haber permanecido tanto en el poder. Cualquier otro tal vez hubiese hecho lo mismo. ¿No? Exactamente, No lo porque pudo. ahí Por la lo que época, dijo, no creo que fue Juan, dijo la primera, o Damián, la primera parte del gobierno, ¿por qué no se habla de eso? Porque fue un gobierno de 3 años, después de Pero fue un tirano, pero fue un tirano. Tenía poder absoluto. Vos, también. Sí, así por lo donde pero lo en un veas, contexto de es guerra. un tirano. Es un Está bien, tirano. pero acá Después haber tuvo el estado poder 20 Lo años. reconozco que fue un Cualquiera tirano. que hubiese estado hubiese hecho parecido Exacto. las cosas. Pero bueno, Bueno, después estamos hablando de después de él dos. siguieron 2 gobiernos más en ese interín desde El interregno. en interregno. 3. Entonces, y no hubo matanzas y persecuciones. ¿Por qué Acá no estamos funcionaron? hablando. ¿Por qué no funcionaron? Bueno, y una de las cosas no por podemos no funcionaron justificar que Entonces hay que funcionás matar para que- si matás, Sí, si exactamente, tenés una mazorca, exactamente, ¿no? O sea, ni claro. acá ni en el... El de Balcarce fue más moderado. Ustedes. Pero además, un gobierno que estaba muy interceptado. Está por claro que la Rosas. figura de Rosas era fundamental, todos los. Y o sea, volviendo a lo que había dicho unificado. Teo, el poder. Él quería gobernar Y necesitaba como su gobernar, estancia. sí. Y Sí, los ciudadanos Sí, era una éramos estancia, era sus... Es como si claro, fuera un patriarca. Es como Un si patrón fuera un de patriarca estancia. y entonces Sí, eso como Eso es tiene lo que que pasar quería- por sí, él. eso es lo que yo Necesitaba quería gobernar aportar. así. Quería hacer, te había hecho un repaso de ¿Sí? del nace. Entonces, Bueno, eso sí. No, está bien lo que dice, está bien. no, Sí, está porque bien. justamente su infancia justifica el accionar de Sí, adulto. que lo diga, porque es cierto, yo sé esa parte que vos vas a decir. Dale, sí. No, Yo para que yo ahora como ella, me tengo que pasar del otro lado. No, porque eso yo también lo leí. es que es la forma de entender en su accionar de adulto. Tuvo una infancia que, eso que dicen que es de la aristocracia, no era de la aristocracia. No. El padre estuvo muy cuestionado. El padre tiene Sí. el campo era allá en Vicente. Ortiz de Rosas. En Vicente López. Vicente. La familia de la madre tenían campos Si quieres, acá. se lo Acá, ¿sabés dónde? En Canal 15, claro. El Rincón de López. El Rincón de López. López Osorio. Él no vivió ahí. Agustina Él- López Osornio era la madre. Claro, él se fue siempre, cuando por sus problemas con el padre, la madre lo hacía arrodillarse Con la para, mamá se llama. cuando se llama muy mal, lo hacía arrodillarse para atenderla. O sea, eso que vos vas a decir es importante. Todo eso, yo creo que eso te marca en la vida, ¿no? Y él, habla vos. No, eso, justamente, si uno ve los estancieros, uno en la Claro, actualidad sí, uno ya, va al ya, campo ya, y ya, habla ya, con los estancieros y son autoritarios, son todos, no todos, pero la gran mayoría son autoritarios. Vos hablas con cualquier dueño de campo y es autoritario. El tipo se hace lo que el tipo dice y al que no le gusta lo rajan, no lo matan, pero lo sacan de campo. Y bueno, Rosa se creó en ese ambiente, forjó su mentalidad en ese ambiente. Por eso es entendible muchas veces que después de grande sea tan autoritario como lo fue y que haga todo lo posible para seguir con su poder y con su autoritarismo. Yo no creo que él tenga Él le dio, la visión de perdón que que... te interrumpa, Petito, pero siguiendo tu hilo, él le dio mucho resultado ser como era y cómo había organizado su estancia y cómo se manejaba con los peones, en los cuales tenía una llegada. A los 11 años era administrador del campo. Él escribió el libro del El administrador. padre, León, a los 11 años le dan Instrucciones para mayordomo. Sí, es el libro de él. Claro. Después Sí. se pelea con la mamá porque la mamá... Tenía en realidad- 14, 16. Que No, dice 16. algo. también a los 12, 13 Ah, años. 14 entonces, leí 14. Porque lo manda la mamá, la mamá quería que él se aprenda, que se eduque en la administración, pero en lo que era comercio. Entonces lo manda a aprender la administración en un comercio. Y él se enoja con la mamá y se va del campo. Por Y eso ponen, no pone la carrera de educación por la madre. ponen una carta, dejo todo lo que Se no es puso en contra mío. de- Ya no quería educación desde chiquito, entonces Dejo no todo voy a lo que hacer no es mío, exactamente. Con la carta dejo todo lo que no es mío. Y ahí se va y empieza a vaguear hasta que se va a la casa de los primos, de los Los abuelos. anchoreños. Bueno, después se casa con la señora en 1920, tenía ahí 20 años tenía, La nación.
Y Haciéndola ahí con pasar por Encarnación la se brasa. escurra. claro, y ahí es donde se Era- asocia después con Terrero y Sí, con... el otro, con el Dorrego. A partir de la asociación él empieza a crecer económicamente. Y Moreno también, con el Sí, hermano sí. de Manuel Moreno. Manuel Moreno. Sí. Claro. A Sí. partir de, de ahí empieza a crecer Hacen la sociedad. económicamente. Y empiezan a comprar campos acá por San Vicente. Exacto. Primero compran, con la sociedad compran el primer campo de... ¿Los Zorrillos? Sí, los Zorrillos. Y después a los 2 o 3 años compran una constitución, que era pasando el río Salado. Pero nunca la hizo. Bueno, Porque pero quedó tenía separado. tenía. Quedó separado, sí. Claro. Pero por eso, desde los 12 años que se va de su casa hasta los 20 y pico, cuando se asocia, se fue, digamos, buscar. O sea, nada, estaba pobre, andaba por todos lados, estaba con sus primos, pero que sus primos eran No, pero multimillonarios. trabajaba. 320.000 hectáreas. No, pero crece mucho ahí cuando se asocia con estos muchachos. Claro, es lo que ganan todo ese tiempo, Claro, es el campo, conocimiento, el claro. manejo del campo y demás, que ya lo tenía de chiquito. Él a los 12 años era re popular en su pueblo. O sea, los indios lo querían, los negros lo querían, los gauchos lo Los querían, empleados. pero lo idolatraban, no era que Sí, lo sí. lo Bueno, idolatraban. pero así también entregó indios. Así también los hacía matar entre ellos porque lo... Los que no estaban de acuerdo con él. Exacto. Ahí está, vamos a otro tema, la campaña del desierto. Es un tema polémico por la campaña del desierto de Roca, pero con ustedes vimos que también Rosas Sí, hizo una con él. campaña del desierto. Yo sé que María Rosa habla del tema de la campaña del desierto y hasta algún punto, bueno, vamos a ver cómo lo aborda, ¿no? Si lo justifica. Ahora, ¿qué tienen para decir los tradicionalistas? Porque en general la historia tradicional no se habla de esa campaña, un poco para tampoco hablar de la de Roca, pero ¿qué opinión tienen ustedes? Ahí hablaban del tema del indio que los puso en contra, bueno. Mi opinión fue que ganando terreno también se ganaba adeptos a su política de poder entre los estancieros, porque la financió mediante los estancieros, quiere decir, bueno, yo te doy la tierra, vos dame empleados, dame peones, dame guita y yo te voy ganando para vos, que es lo que pretendía. Eso en relación a los estancieros, pero en relación a los indios. estancieros. Con relación a los indios, iba viendo lo que podía, tenía indios amigos. Pero no era toda la unos tribu. indios amigos, pero no era toda la... Porque él además Negociaban. quería extender Así que iba la negociando límite. con las familias, con los indios amigos y listo. Los que no eran amigos de este tipo de indios, entonces a ellos directamente los intentaba matar, si podía. Y así fue como... Y si no les Como fue con Chocori y con Chanquetruz, que era como, La campaña. contrabandeaban ganado para Chile. Los indios tampoco eran Claro, buenos, ¿no? Carmelita. sí, pero también. Exacto. Y para mí, bueno, de lo que dice La relación con de la los campaña indios. del desierto, Y de la la relación. relación, pactó con los Pampas, enfrentó a los Ranqueles y a la Confederación de Calfucurá, Claro. 3.200 muertos, Calfucurá todavía no indios. estaba. ¿Sí? Sí, Sí. No son Después, 6.000, Calfucurá vino después. No. 6.000. Él, esto es lo que 3.200. hizo en la campaña del desierto. Pactó con los Pampas, se enfrentó con los Ranqueles, esto sacado de Piña. No, de No, Piña, no, Piña, de no, de O'Donnell, Piña, de no, O'Donnell, por de O'Donnell, favor. de O'Donnell, de Pacho O'Donnell. Igual Piña dice eso también en algo habrán hecho, o en los mitos de la historia. Bueno, Sí. 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros, 1.000 cautivos rescatados. El Instagram. 1.000 cautivos rescatados. Y Sí. la campaña aumentó el prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que estaban todos Exactamente. chochos, Pero aumentó porque- el patrimonio, Porque aumentaban aumentaron las riquezas. y los límites, aumentaron los límites Territorial. de las provincias territoriales. Lógico. Pero ¿qué tienen Y para le decir prometían- de la relación con los indios a favor? Se Digamos, jerarquizó los caciques, les dio autoridad, les repartió yeguarizo, tabaco, ginebra. Sí, no es que no siempre los mató y los mandó. Mariano Con Rosas los que crió a Mariano Rosas. sí, con los que se llevaba bien, Con los que negociaban. negociaba y con los otros los perseguía y los mataba, lógicamente. Sí. Veía la parte Y es parte de la tiranía, lo primero que dije, ojo, José María Rosa Pero lo yo no critica sé si eso. ahí, perdona, ¿puedo tener una duda acá Sí. de lo que está diciendo Juan del tema? La lucha ahí con
los indios, por eso siempre hablo yo de los límites territoriales, era para ganar terreno. Sí. O sea que no tenía por qué tener amigos, ningún indio se iba a querer ir, o sea que era como algo pero que bueno, era establecido, que era natural, que Pero era a su una vez, guerra. Los Pero demás. a su vez, se cría se con cría todos los ellos, territorios que le fue ganando a sabe- los sabe indios. hablar de mapuche. De a uno. Bueno, la Sí. lengua de Digo, los vamos a La ver. lengua de los Pampas, el diccionario de los Pampas. De Welch. Claro, por eso. Todos los territorios que él fue ganando eran territorios peligrosos porque estaban cerca de los malones. Todos esos territorios los repartió entre la gente pobre, entre la plebe, lo que ahí Sí, dice, los milicianos. los chacras, les dio chacras, los milicianos, y de esa manera tuvo un gesto de recompensa para todos los que lo seguían a él como en la campaña, ¿no es cierto? Porque estaba en la frontera caliente, le daba. Rosa no lo justifica, habla de que la campaña fue una campaña Pero vos como que no hablan de Sangrienta. campaña en los Era muy términos poco. Yo en la escuela estudié que la campaña del desierto le hizo roca. Roca, No hay tal otra. cual. Claro. Esto Sí, fue no, como una faceta. expansión Por territorial. eso sí me indigna que no puedo entender, más allá de que haya sido con otro tinte, que un poco más. No puedo creer que no se la llame campaña del desierto. Campaña del O sea, no que no se desierto. la llame, sino que no se la tome como tal. Bueno, Sí. mató gente, punto. O sea, más allá de otras concesiones. Pero dice- si se lo Eso no lo dice denominaba conquista héroe del del desierto. desierto. Pero a él Rosas, lo denominaba el como que... una denominación, héroe del desierto. ¿Quién escribe la decía. historia? El que gana. El que Él gana. había ganado y Los había ganado rositas. territorio, En ese había momento ganado los tierra y quién le iban a Él nominar razonó. así, el héroe Vale. porque le ganó a Sí. los indios. ¿Él va solo a esa campaña o lo manda a Balcarce? ¿Cómo es el tema? No, él la quería hacer. Ujú. De hecho, Balcarce, como estaban medio distanciados, no le daba un apoyo financiero, terminaban financiando los estancieros. Los estancieros porque les convenía. Pero Sí, pues Balcarce después la- repartió. le da la Igual Igual aprobación. que Roca. Igual, perdón, esa revolución del sur, de los libres del Ah, sur, vamos a ese tema, sí. tiene que ver con Libre del sur. esto y tiene que ver porque después de que te doy la tierra y que la gano la tierra y te la doy a vos para que la trabajes, llegó un momento, con tanta guerra como decimos, que la plata no alcanza. Entonces empezó a cobrar o a solicitar un canon por las tierras. Y ahí fue cuando se levantaron porque no era el plebeyo, el plebeyo no, era la gente Eran los de... hacendados. Los hacendados fueron los que Entonces se vos, levantaron en toda esta zona de la Perdón, Tierra del entonces Sur. vos, digamos, en el tema, vamos al tema levantamiento libre del sur, que es otro tema polémico, pues se lo ha criticado a Rosas por la represión y por Claro, cómo, ubiquémonos en la fecha. pero, sí, 39. pero al mismo tiempo se lo ha 1839. dicho vos, la posición de ustedes, ¿no? Del levantamiento libres del sur, ¿cuál es? ¿No? Bueno, tenemos a Perla que es de Dolores. Que más allá de este tema que decías recién, ¿no? Los ven como mártires. ¿Cómo lo ve cuando habla del tema Solari? O cuando leíste vos lo de Dolores. Yo me quedé pensando, yo te puedo decir desde lo Leíste que mucho. sí, pero yo lo leí porque leí en su tiempo, porque no me pregunte mi vida hace 15 días, además tuve que hacer un viaje relámpago, todo en esto. Así que vamos a hablar de Rosas. La cuestión es así. Lo que yo pienso, ¿no? Estamos en contexto de guerra y de que lo quieren sacar ya en ese momento, no ya por los libres del sur, sino que está la persecución, ya está la Valle, conspiración de ya masas. está la Valle que lo quiere sacar a Rosas, ¿no? Que quiere voltear este gobierno. Entonces, en ese contexto está la revolución del sur. Tal es así que los ejércitos que se salvan de Dolores, desde el mar del Tuyú, se van suben en barcos y se van a Uruguay a ser parte del ejército de la Valle, que iba a entrar y que ellos además, esto es otra cosa, que ellos además consideran que pierden, los libres del sur consideran que pierde, Castelli considera que pierde la lucha esta,
porque Lavalle no entró por el sur como correspondía o como habían arreglado, Para confluir. también por esta distancia que hay entre las comunicaciones, porque la persona que llevaba la comunicación tardó, ¿viste? Mientras tanto en el camino... Inteligencia. Sí, no había WhatsApp. Sí, Sí. el delivery. Dame WhatsApp, El delivery, no, claro, Ustedes entonces, Esperamos mensajes. la represión que lleva adelante después Rosa con su hermano, con Gervasio. sí, Prudencio, ¿no era? Con Sí, Prudencio. con Son los dos. A Gervasio se fue. Vos que sos de Dolores, digo, de paso tenés un aporte extra como ciudadana. ¿Qué posición, digamos, cómo lo ven a Rosas en Dolores y a Pedro Castelli, que era de ahí, que terminó así, ¿no? Terminó degollado. Pedro Castelli tiene su historia y su plaza. Y Rosas creo que no tiene ni una calle. ¿Qué monumento? Dijo Pacho. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En Dolores? En Buenos Aires. Es un héroe allá. Pedro Castelli, sí. Pedro Castelli, en la zona de Castelli, que no existía en ese momento. Toda esa zona de Dolores era la zona Monsalvo. Entonces Castelli no existía como localidad, eran todas campaña en ese momento, campo. Entonces, a él, ahí, en esos montes de ahí, más que Castelli, en el monte de Tordillo, ahí es donde a él lo decapitan. Y lo llevan a la pica, lo ponen en una pica y en el centro de la plaza de Dolores colocan su cabeza, para que lo vean como ejemplo de aquel que quiere tener Escarmiento. como un escarmiento. Exactamente como hicieron con el Chacho Peñalosa. Entonces, duró 7 años esa cabeza, porque nadie se atrevía a sacarla. Hasta que Hasta que Perla... después de un fuerte temporal, Pero quedó bolsito. 7 años después, sí, claro, porque además Una un vecina. temporal y ya eso estaba todo, unos huesos quedarían, era calavera. Y se cayó. Y una correntina, Dice la leyenda. es Doña Pancha, que Sí. vivía sola con su hijo, muy creyente la señora, muy católica, eso lo digo yo, era creyente. Porque por la frase, que no la recuerdo ahora, pero la mujer dijo, se cae y la manda al hijo a buscarla. La cabeza. A la cabeza. Se cayó, pero porque hubo un temporal. Entonces, 7 años habían pasado. Entonces ella, creo que dice, hay que darle como cristiana sepultura, una cosa así. Y se la lleva, pero la mujer la tiene escondida hasta que cae Rosas. La tiene escondida en su casa hasta que cae Rosas. Salieron a buscarla en la cabeza, revisaban las casas. Y Era un trofeo. claro, y ella cuando cae Rosa la llevan al cementerio y ahí no sé, yo tendría que ir a ver si está o no está, pero la llevan al cementerio Y le hubieran hecho un mausoleo. Y yo creo que debe tenerse. Hay una parte vieja que el otro día estuve mirando, que tengo así como la inquietud de ir a averiguar qué pasa, pero hay unas construcciones que están algunas venidas abajo, pero hay unas construcciones impresionantes, en la parte que uno no va nunca del cementerio de paseo, ¿no? Pero esa parte fui. Está Bien, o sea que para poetas. ustedes, Castelli, Manuel Rico, todos estos personajes, Kramer, Ambrosio Kramer, Rico y Castelli eran los Héroes. Héroes de Chaco. Bien, y bueno, ustedes... llegaron hasta Chacomús la lucha. Fueron Kramer había fueron- luchado en Francia, ¿no? En la época de las guerras napoleónicas. Bueno, o sea, son considerados héroes para ustedes en Dolores. Sí, ustedes sobre los Guidos del Sur tienen algo para decir. Lo único que cabe aclarar que eran todos hacendados que en un momento habían estado con él y que bueno, como él les había tocado el bolsillo, se sublevan contra él, ¿no es cierto? El hacendado y pueblo también, ¿eh? El pueblo también. Sí, pero Apoyo. fundamentalmente O hacendado. sea, el tema es lo que decíamos hoy, en qué contexto se da. Claro. O sea, venía de un bloqueo francés con 2 años de iniciadura absoluta. La provincia de Buenos Aires estaba totalmente en ruina. Creo que una de las, o la única posibilidad de Rosas era recaudar del campo anulando el infiltrado. Yo creo que por ahí debe ser esa, casi seguro. Aplicándola. Sí. Creo que bajo ese contexto se levanta los Libres del Sur. Si Rosas no hubiese tomado esa acción, ¿no hubiese pasado lo mismo? Yo creo que no.
Mirá, Ustedes consideran que fue más un tema de que les tocaba el bolsillo que si no, no lo uno, era. el No gobierno, que luchaban contra la tiranía. Eso seguro. igual uno habla de hacendados y sí, Están muy claras las dos, me gusta porque están muy claras las dos posiciones, ¿no? Cómo lo ven los tradicionalistas, héroes, que lucharon, porque ellos hablaban de la libertad, hablaban de la Constitución, ¿no? También, pero ellos dicen, no, hasta hace poquito, bueno, yo no voy a dar mi opinión, pero ellos dicen, hasta hace poquito estaban con Rosas y cuando les tocaba el bolsillo ahí se hicieron Bueno, unitarios. pero entre tanto despotismo, tal vez mucha gente quedó silenciosa hasta que finalmente levantó la cabeza. Mientras tanto no decía si era de azules o colorados. que no podías decir, no podías decir de quién no sabías que era. Ahí era la se obligación, pedía- y ese es otro punto que creo que hay que tocar, que es ahí donde se ve totalmente el totalitarismo. Las libertades Y las individuales. libertades Y de individuales eran las dos Y de cosas que prensa. dijimos. Esto que lleva a tener todo el poder y la pérdida de las libertades individuales de la gente. Sí. ¿No? Porque eran todos, en realidad también a esto había tal espionaje. Sí, igual ahí como una aclaración. No pensemos tampoco en las libertades individuales 2019. No, por supuesto que No, no, pero era la libertad, tan- pero vos sí, tenías, no la pensamos en gente derechos después no humanos, quería, nada de ellos eso. hablan de que tenían como un ejército de negros, ¿no? Eran porque generalmente la empleada que tenían domésticas en las casas, digo empleadas domésticas, no sé cómo el término que en esa época le daban, pero eran de raza, eran los negros que quedaban acá. Y tal es así que aparentemente se hablaba de que Manuelita tenía un ejército de mujeres, de que eran las Mulatas. las mulatas, me gusta más ese término, las mulatas que estaban en las casas y que eran las que les contaban, les Escurra iban y era les eso, a llevaban. la tía Escurra. No, Escurra y no, la- yo lo leí, no, porque habla de ejército, Sí, que eran después las Manuelita, mujeres, sí, las sí. mujeres María negras. Josefa. Pero ya empezaba en la época de Manuelita de la es esposa. muy bien considerada hasta por Mármol, que es creo que el roja. rosista más grande que hay en No, la historia. mamá. Digo la esposa. No, la esposa y la cuñada. ¿Eh? Bien, otro tema. María Josefa, la cuñada. Les doy otro tema para hablar. Ah. No llegamos todavía al tema de Camila, que ahí también hay un tema, No, porque Camila falta. los unitarios metieron también ahí bastante Sí. Cuba, ¿no? Che, Pero- perdón. Sí, Queda un cachitito con respecto al... porque la campaña del desierto fue entre el 33 y terminó el 34. Y Cafulcurá vino desde Chile en el 34. Así que Piña y O'Donnell. La confederación, dice no sé, la confederación de No, Calcuta. Bueno, pero fue el 34. La Para Para el eso habrá Chatar sido en fue. el 34. Bueno, ¿y ahora cuál quiere charlar ahora? ¿Eh?